Muy buenos días, estamos con Álvaro Pop, actual experto del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. Buenos días, Álvaro, un gusto saludarte. No, el gusto es mío. Muchos saludos. Álvaro, respecto del trabajo relacionado a la diplomacia indígena aquí en Naciones Unidas, entendemos que esta es tu primera sesión inaugural como experto. ¿Qué te ha parecido en general la sesión y la participación que están teniendo las organizaciones indígenas? Bueno, efectivamente es una experiencia muy intensa. Tenemos que reconocer que los dirigentes y los que encabezan los procesos de trabajo sobre el tema de pueblos indígenas y la reivindicación que nuestros pueblos tienen, sus luchas, necesitamos tener suficiente conocimiento e información de estas realidades en términos de la diplomacia, como muy bien dicen ustedes, de la diplomacia indígena, de la diplomacia multilateral en temas indígenas, porque sorprenden algunas cosas, en términos de intensidad, en términos de operaciones, en términos de actores, en términos de relaciones entre actores, y que obviamente se necesita estar informado y que se necesita sobre todo tener la disponibilidad para enfrentar un diálogo abierto y un diálogo lo más amplio posible en torno a nuestros temas y a nuestras agendas. Mi primera impresión es que efectivamente necesitamos enfrentar un proceso de revisión de lo que hemos recomendado como foro para poder plantearlo en términos más concretos, de tal manera que sea medible, de tal manera de que podamos decir en una evaluación futura cuánto avanzamos y cuánto no a partir de las recomendaciones que estamos haciendo, ser más concretos en nuestras recomendaciones, no hacer tantas recomendaciones. Tenemos 920 recomendaciones en estos 10 años y de ellos los optimistas dicen que hemos cumplido el 50%. Yo he dicho en varios lados que dudo que hemos llegado a cumplir el 50%, porque muchas de esas recomendaciones son muy difusas. Entonces, ser más concretos, ser más directos, buscar responsable en términos del sistema de Naciones Unidas a quién estamos haciendo esa recomendación, son de los desafíos. Pero también reconocer cosas positivas, hay mucha participación indígena, las vocerías, las reuniones, los cónclaves regionales, por sector, por grupo, realmente permiten ver una diversidad de posiciones alrededor de una agenda esencial que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la madre tierra, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con los derechos específicos y el cumplimiento de la declaración, que tiene que ver con la reforma de los estados hacia los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus participaciones. Sí, creo que de manera positiva hay una participación significativa, hay una participación muy dinámica de dirigentes especialmente jóvenes. Me llama muchísimo la atención el tema de la juventud y el de la mujer, que, para ser muy franco, es el tema que está prevaleciendo en esta 10ª sesión del Foro Permanente. Álvaro, ¿cuáles van a ser los temas principales de tu agenda en el foro este año? ¿Y cómo es que los pueblos indígenas pueden tomar contacto contigo para contribuir a avanzar juntos en estos temas? He sido nombrado por los colegas del Foro Permanente como el experto responsable del punto focal de niñez y juventud. En consecuencia, y bajo esa responsabilidad y con ese mandato, me tocó que hacer el día de ayer la evaluación de UNICEF y vamos a darle un seguimiento más preciso a estos temas. En consecuencia, es parte fundamental de mi agenda. Pero también en mi agenda hay un segundo tema igualmente prioritario y que diría en igualdad de condiciones, y es el tema de la participación política, es la revisión de los sistemas políticos contemporáneos en América Latina y cuánto permiten o no la participación de pueblos indígenas, qué tan perverso se ha vuelto el sistema democrático alrededor del reconocimiento de las participaciones de los pueblos indígenas y sobre todo cómo nos hemos vuelto o no ciudadanos de primer nivel, de segundo nivel, o cómo más bien hemos tenido que superar, luchar o incluso fracasar en torno a las posibilidades de ser instrumentalizados por las democracias occidentales, la democracia conceptualizada desde fuera, pero en la cual los pueblos indígenas estamos también jugando, debemos de jugar o deberíamos de jugar, como desde nuestros estados. Esto es un punto de agenda que me importa muchísimo en términos de participación, en términos de igualdad de condiciones, en términos de ciudadanía y ejercicio de derechos.
¿Hay alguna dirección de contacto donde los interesados, pueblos indígenas en estos temas, te puedan contactar? Por supuesto que sí, yo estoy en Guatemala, mi correo electrónico es alvaropop@nalev.org.gt. Repito, alvaropop@nalev.org.gt, con muchísimo gusto, y obviamente a través de ustedes que aquí con Diplomacia Indígena tienen mis datos, podrán cruzar cualquier información. Con muchísimo gusto podemos trabajar. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Es un placer.